Algunos programas necesitan el paso de arreglos a los métodos. De ahí, para pasar un argumento de tipo arreglo a un método, debe especificarse el nombre del arreglo, pero sin utilizar corchetes. Aquí tenemos un ejemplo del método temperatura por hora. Aquí está declarado como double, es de longitud 24. Entonces, al momento de pasarlo, aquí ya tenemos que especificamos el nombre del arreglo, temperatura por hora. Aquí estamos invocando el método modificar arreglo que está declarado, y ustedes observan, aquí están temperatura por hora, aquí lo tenemos al momento de declarar, o tiene que ir con corchete, pero cuando lo llamamos, aquí ya va sin corchetes. No necesitamos utilizar los corchetes. Aquí tenemos ya en modificado el arreglo, ya en el parámetro, sí tenemos que decir que espera recibir un arreglo. Aquí se espera recibir un arreglo, entonces ahí sí tenemos forzosamente que describir los corchetes, porque si ustedes lo dejan, no va a poder iterar. Entonces, esto es con el paso de arreglos a método. Ahí está el ejercicio, supongo que ya lo desarrollaron, porque ya casi terminamos el periodo, ya vamos a avanzar. Y ahí hay dos métodos, uno que sí recibe un arreglo y otro que no. Entonces, que aquí los arreglos los identificamos por los corchetes. Entonces, por si no lo habían repasado, entonces vayan a estudiar ese tema. Ahora, se me está pegando eso. Entonces, al inicio del tema de los arreglos mencionamos que habían arreglos unidimensionales, habían arreglos multidimensionales de 2 dimensiones, o hay demás dimensiones, pero son multidimensionales. En los arreglos unidimensionales vimos que es como tener una columna con varias filas. Mientras que en los multidimensionales, aquí hay filas y hay columnas. Pueden haber varias columnas dependiendo de cómo se declare el arreglo. A los arreglos multidimensionales es común el término matrices para referirse a él. Si escuchan o leen matrices, pues se está refiriendo a los arreglos multidimensionales o de 2 dimensiones. Entonces, ustedes aquí observan que es como tener una tabla con varias columnas y varias filas. Entonces, aquí la forma de un arreglo de 2 dimensiones o multidimensional sería el nombre del arreglo y doble corchete. Es doble corchete, un corchete donde se define las filas y el otro se define las columnas. Por convención, en el primer corchete usted define la cantidad de filas que va a tener el arreglo. Y en el segundo corchete pues, define las columnas. Aquí en el ejemplo sería un arreglo de 3 filas y 4 columnas. Si lo ven aquí, tenemos 3 filas, 4 columnas. Esas son las posiciones de un arreglo. Siempre aquí seguimos manejando el término de subíndice, índice o elemento del arreglo. Y aquí tenemos el nombre del arreglo, el subíndice de la fila y el subíndice de la columna. Recuerde que por convención el primer corchete definimos las filas y el segundo se refiere a las columnas. Ahí tenemos siempre el nombre del arreglo, el subíndice de fila y el subíndice de columna. Para declararlo, lo pueden hacer de 2 formas.
Siempre se indica el tipo de dato, el nombre del arreglo y doble corchetes o el tipo de dato, doble corchete y después el identificador que usted le da. Ahí el orden de los corchetes no le afecta, usted lo puede colocar después del identificador o antes del identificador. Entonces ya una vez ya dándole un nombre, diríamos el identificador sería el número matriz no enteros igual a new y que sería el tipo de datos de 3 filas, 4 columnas. Y aquí está el ejemplo de la matriz de 3 por 4. Como les dije, hay dos formas de crear el objeto, o sea, el arreglo. También podemos inicializarlo, utilizar una lista. Entonces, abren, después del igual, no va así como en el arreglo unidimensional, no van el new y el tipo, sino que de una vez abrimos y cerramos llave. Y para definir las filas, igual abrimos y cerramos llave, aquí sería una fila. Aquí esto sería una fila, después se separa con coma, abrimos y cerramos llave, sería la segunda fila y aquí tenemos la tercera fila. Siempre separado por coma, abren y cierran llaves. Entonces aquí hay 3 filas, 1, 2, 3, como está en el ejemplo. Y cada número que está aquí, o sea, cada valor indica que va 1 en cada columna, entonces habrían 4. Entonces el 1 iría aquí en el subíndice 0 para fila, 0 para columna. El 3 iría en el subíndice 0, fila, y el subíndice 1 de la columna. El 5 sería para la fila 0, columna 2, subíndice 2. Y el 7 lo colocamos, correspondería a la fila 0 y el subíndice 3 de las columnas. Y así sucesivamente con los otros, de 5, 4, 1, 16, iría en el subíndice 3 de las columnas. Y en la tercera fila iría 7, 9, 61 y 13. En ese orden se rellena la matriz. La segunda forma que hay para crear un arreglo es la que estaba explicando anteriormente. Entonces aquí tenemos, le damos un valor para cada columna. Valor, 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 van separados por comas. Estos corresponden a la fila 0. Estos valores corresponderían a la fila 1 y estos otros valores de columnas corresponderían a la fila 3. Aquí tenemos un ejemplo de un arreglo de tipo entero, un arreglo bidimensional con 2 filas, y tenemos 2 filas y con 2 columnas. Y aquí tienen el ejemplo que usted puede darle valor en una línea, puede darle valor, definir cuántas filas va a tener, y en otra instrucción sería definir cuántas columnas va a tener. Entonces, usted tiene varias opciones de cómo crear el arreglo. No es una sola, sino que hay varias formas en las que puede realizarlo. Entonces usted elige la que le sea más fácil para realizar. Te vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear un arreglo bidimensional. Y con los arreglos bidimensionales, recuerden que lleva doble corchete, que al momento de llamar el método no pasamos, solamente pasamos el nombre, no lleva los corchetes, pero cuando declaramos el método, ahí sí debemos de especificar que se espera recibir el valor que van a recibir es de un arreglo. Entonces tenemos que indicar que va doble corchete, para indicar que es un arreglo bidimensional. Si solamente es de una dimensión, pues iría solo un corchete. Solamente iría así, entonces recibiría un arreglo unidimensional. Pero en este caso es bidimensional, tiene que ir doble corchete. Para iterar los valores del arreglo bidimensional, tenemos que definir un for para iterar las filas, que sería el primer for, o sea, el for externo, y el segundo for, un for interno. O sea, con este iteraríamos las columnas. Aquí tenemos en las columnas, debemos de especificar que accede a la fila.
para que haya un alto de donde esto nos va a definir cuántas filas tiene el arreglo. Y no se les olvide esta línea en blanco o salto de línea para que nos muestre las filas que hay. Si hay 4 o 5 filas, pues nos va a mostrar los valores por fila. Vamos a compilar y a ejecutar la clase. Accedemos a la ruta de los chicos. Compilamos. Ejecutamos. Y aquí tenemos los valores del arreglo 1. En sus filas y columnas tenemos los valores del arreglo 2 con sus filas y columnas. Vemos las filas y las columnas definidas.